A menos de 10 días de que finalice el mercado de fichajes, hay una serie de jugadores de primera división que creo que deberían mirar hacia la segunda porque ahí tendrán un gran futuro. Ya estoy aquí y hoy os vengo a hablar de una serie de jugadores de primera división que creo que van a salir camino de segunda división en estos últimos días de mercado. Y si no lo hacen, en mi opinión, humilde opinión, como siempre, creo que lo deberían hacer. Lo primero que he de deciros es que no he querido poner más de un jugador por equipo, porque como todos sabéis hay equipos como el Athletic Club o el Atlético de Madrid que tienen varios jugadores que lo lógico es que salgan camino de segunda división, véase Víctor Mollejo, Germán Valera, Nico Serrano, etc, y que no los he querido meter en este vídeo, ¿vale? Porque he metido ya uno de ese equipo. He metido el que yo creo que tiene más opciones de salir, ¿vale? En alguno he dudado, pero bueno, ya os iré comentando un poquito sobre la marcha. Lo primero que os tengo que decir es que he encontrado pocos futbolistas de medio campo hacia atrás. De hecho, tan solo he metido un central y lo demás ya son un mediapunta, 3 extremos y 2 delanteros. O sea que para que veáis que la mayor cantidad de jugadores que hay para fichar de primera división son jugadores de ataque. Antes de empezar, os voy a pedir lógicamente, como siempre, que os suscribáis al canal, que dejéis un like, que además he llegado a los 8.700 estos últimos días. Vamos a ver si le damos un empentón fuerte y llegamos a los 9.000 antes de que acabe el mes de agosto o el verano, en este caso, a mitad de septiembre, ¿vale? Lo dicho, vamos a empezar con el puesto de central porque nos vamos a la Unión Deportiva Las Palmas para hablar de Enrique Clemente. Sí, Enrique Clemente sigue siendo propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas, porque sé que muchos todavía quizá dudabais de dónde estaba este chico, que el año pasado jugó cedido en el Racing de Ferrol. Enrique Clemente es un central de todavía 25 años, es joven todavía, 1,82, muy buena salida de balón, pero al que siempre se le ha crucificado un poco por ser quizás excesivamente blando, ¿vale? El año pasado yo creo que parcialmente se quitó esa etiqueta, pero todavía tiene que dar un saltito más. Pero yo creo que esta temporada, la temporada de los 25 a los 26, incluso la de los 26 a los 27, son temporadas en las que los centrales suelen dar un paso adelante y creo que Clemente sería una muy buena apuesta para cualquier equipo de segunda división, ya sea como segundo o incluso como tercer central. Como cuarto central quizá me parece demasiado y creo que Enrique debería buscar un conjunto en el que pueda jugar de manera recurrente porque creo que además está para hacerlo en la categoría. Vamos al puesto de media punta para irnos al Rayo Vallecano y encontrarnos a un habitual de las cesiones en segunda división, que es Johnny Montiel. Como digo, media punta, Rayo Vallecano, 25 años por su parte también, aunque este va a cumplir 26, 1,73, un mediapunta pequeñito, zurdo, que ya estuvo cedido, como he dicho, tanto en el Burgos como en el Levante en su día, Valladolid, un futbolista canterano del Rayo Vallecano y que siempre ha sido propiedad del club de Vallecas y al que solo le queda un año de contrato. Y no me extrañaría que llegase a un acuerdo para la rescisión de contrato. Vamos a ver, Johnny Montiel siempre ha sido un jugador muy talentoso, pero al que quizá también le ha faltado ese pasito adelante para llegar a ser un jugador súper determinante en segunda división. Es un jugador, a mi modo de ver, que nunca sobra en las plantillas de segunda división, ¿eh? Un jugador ahí que puede jugar tanto de media punta como tirado un poco a cualquiera de las dos bandas, sobre todo a derecha, me gusta más a mí. El año pasado en el Burgos no pudo disfrutar de tantos minutos en esa posición porque estaba Curro Sánchez, que obviamente monopolizaba esa banda derecha. Pero aún así creo que es un jugador muy aprovechable y muy talentoso y, como digo, todavía con unos años por delante. Vamos ahora al Athletic Club, como he dicho antes en la intro, uno de los clubes que tiene más jugadores para ceder
Y he buscado aquí y he elegido a Adu Ares. He estado entre Adu Ares y Nico Serrano, ya lo adelanto. Adu Ares, jugador de 22 años, 1,83, extremo diestro que juega por izquierda, a pierna cambiada, muy vertical, muy buen golpeo, en ocasiones un poquito egoísta. Juega bastante bien, he de decir, con las dos piernas, La izquierda la utiliza bastante para ser diestro. O sea, quiero decir que es un jugador que no tiene miedo a salir por cualquiera de las dos por cualquiera de los dos perfiles. Es un jugador que en su carrera ya lleva 2 años en la primera plantilla del Athletic. Es verdad que sin excesivos minutos porque no ha contado mucho en ninguna de las 2 temporadas, pero creo que es un jugador con mucho talento y que todavía tiene mucho que explotar. Renovó recientemente, o sea que obviamente esto sí que sí o sí tendría que ser una cesión, porque además me consta que en el Athletic Club confían mucho en él, entonces sería una cesión, pero creo que es un jugador de estos que llegan a segunda división y pueden explotar. Vamos ahora al Real Club Deportivo Mallorca, porque os voy a hablar de un jugador que yo creo que os hablo todos los veranos. Creo que este ya es el 4º verano en el que os hablo de él, y es Javi Llabrés, extremo también como Adu Ares del 2002, 21 años, diestro, juega por izquierda, al igual que Adu, y un futbolista también muy talentoso. Ya jugó en el Mirandés en su día, es un jugador que le encanta buscar el disparo, sobre todo desde fuera del área, es un jugador que no se corta nada, jugó 14 partidos con el Mirandés en una vuelta, un gol y una asistencia. Con el Mallorca no está contando mucho y yo creo que debería salir sí o sí porque se está devaluando. Cuando finalizó su carrera su cesión en el Mirandés, creo que había muchos equipos pujando por él de segunda división. El Mallorca decidió quedárselo y el año pasado se enfrió un poco la situación de Javi Llabrés en el mercado. Y creo que, sinceramente, necesita salir. Es que necesita salir para intentar buscar su mejor versión. Le quedan 2 años todavía más de contrato. Dudo que el Mallorca lo suelte, pero no lo niego, O sea, yo creo que aquí sí que habría alguna opción de negociarlo. Y a mí me parece un jugador más interesante que un Víctor Mollejo, por ejemplo, en cuanto a talento, sobre todo, y a posible explosión. El último extremo que os traigo en el día de hoy es un viejo conocido, un jugador por el que se ha interesado el Real Zaragoza, que parecía que no iba a salir a segunda división, pero que en los últimos días esa opción ha retomado fuerza en su círculo, que es Ilias Chaira, el futbolista del Girona que estuvo cedido el año pasado en el Mirandés. Parece, por lo que he leído, lo he leído hoy además, que está bastante cerca del Oviedo. Está bastante cerca del Oviedo y no sé si sería en modo cesión o en modo traspaso. Le quedan 2 años todavía de contrato. La temporada pasada hizo un temporadón con el Mirandés, 5 goles y 4 asistencias con el conjunto de Miranda de Ebro. Y es un futbolista que está dando pasos agigantados. O sea, hace 2 años jugaba en Primera Federación, el año pasado en Segunda División, y creo... lo dije a principio de verano en uno de los vídeos, no me acuerdo en qué vídeo, si lo encuentro os lo pondré por ahí arriba, de jugadores que pensaba que le iban a romper este año, que puede ser una explosión tremenda la de Ilias Chaira si baja a segunda división y puede llegar a hacer unas cifras de absolutos locos, No me sorprendería que se fuese a 8 goles, 8 asistencias, 10-8, algo así. Así de bueno creo que es este chico. Y vamos ahora a los delanteros centro. Como habréis observado, no he puesto ningún jugador del Atlético de Madrid y había muchos para elegir, porque el que creo que está más cerca de salir a segunda división, también porque creo que es uno de los que más difícil lo tiene para quedarse en la primera plantilla, es Borja Garcés. Os diría que yo lo definiría a Borja Garcés como la eterna promesa. Es un jugador que todos conocéis, 25 años, tiene contrato hasta el 2025, o sea, un año más. Otro de los que no me sorprendería que el Atlético estuviese abierto a negociar para que se marchase gratis del club colchonero con un porcentaje de futura venta. Ha estado cedido en el Elche, en el Tenerife, en el Leganés, no recuerdo si algún equipo más, creo que estuvo en el Fuenlabrada o algo así, pero creo que es un jugador que siempre parecía que le iba a romper, condiciones muy buenas, físicamente poderoso, con gol, pero siempre tenía algún tipo de problema en los sitios donde iba y no acababa de jugar con continuidad. A mí me parece un buen futbolista, pero a los datos me remito. En 110 partidos en segunda división lleva 16 goles y 3 asistencias. O sea, los datos no son buenos, quiero decir. O sea, para un delantero top como debería ser él,
un gol cada 4 partidos más o menos sale el dato. Yo esperaba ya en su día que la primera temporada metiese 10-12 goles y por tanto fuese creciendo poco a poco. Ahora mismo la media, ya os digo, sale a 10 goles al año, 8-10 más o menos, que no está mal, vuelvo a decir, pero es que claro, estamos hablando de un jugador que se supone que es otro nivel de talento, estamos hablando de un jugador que se supone que bajaba cedido un año a segunda división para luego ya dar el salto a primera división, tipo lo que ha hecho Carlos Martín este año. Entonces vamos a juzgar a los jugadores tal y como se merecen, no lo voy a comparar con otro futbolista que viene de segunda federación, por ejemplo. Y el último delantero que traigo hoy es un jugador que ha sonado para el Real Zaragoza esta temporada, bueno, como muchos de los que hay aquí, y para otros muchos equipos, porque todos los equipos de segunda división barajan entre 200 y 300 nombres todos los veranos, según vemos en Twitter. Y estoy hablando de Alberto Marí, el delantero del Valencia, que ya lleva un par de temporadas en el conjunto Che en el primer equipo, sin prácticamente nada de minutos, 23 años, 1,83, diestro. Tiene contrato hasta 2026, este también creo que sería solo en modo de cesión, su posible llegada a un club de la Liga Hypermotion, pero creo que es un jugador bastante interesante, bastante móvil, que ya, como digo, lleva 2 años en la plantilla del Valencia, pues quieras que no, compitiendo con jugadores de primera división, y a mí eso me parece interesante. Es verdad que sería un testeo a ciegas porque no ha jugado partidos en segunda división, no le hemos visto con continuidad más allá del Valencia-Mestalla, pero bueno, puede ser una apuesta interesante y creo que podría tener potencial a futuro este chico, pero como digo sería una cesión porque dudo mucho que el Valencia con 2 años más de contrato para él le deje salir. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.